Cuando introducimos datos en Excel, hay ocasiones que al escribir en una celda determinada no nos cabe todo el texto en esa celda. Por ejemplo, si escribimos hola, ¿qué tal te encuentras?, vemos que el texto ocupa más de una celda, en este caso ocupa dos. La E5 tiene el texto hola, ¿qué tal te encuentras?, ¿vale? Y pese que la F5 parece que tenga texto dentro de su celda, en realidad no tiene nada escrito. Simplemente la E5 está ocupando dos celdas. Para eso es conveniente ajustar el ancho de la celda E5 para que todo el texto quede encuadrado dentro de la celda. Para ajustar el ancho de una celda tenemos varias opciones. La primera es ir al menú Inicio y desplazar el cursor hasta buscar la opción de Formato. Si le hacemos clic, ¿vale?, tenemos opción de Formato, Celdas, Formato. Hacemos clic y en el apartado de Tamaño de celda podemos ajustar el ancho de columna. Esta opción nos va a permitir introducir un ancho de columna determinado para darle un valor y que tome ese valor ese ancho de columna. En este caso vamos a poner un 25, al darle a aceptar, ocupa 25 espacios, ¿vale?, esa celda. Otra manera de hacerlo es otra vez yendo al menú Formato de celda, tenemos la opción de autoajustar ancho de columna. Esta opción es la más cómoda, ya que al pulsar esta opción va a ocupar la celda justo lo que nuestro texto ocupe, sea el tamaño que sea. Por lo tanto, si yo le doy autoajustar ancho de columna, ¿veis? Ha ajustado la celda justo a lo que hemos escrito dentro de la celda. ¿Vale? Repetimos, si selecciono la celda y le doy Formato, autoajustar ancho de columna, fijaos, la celda se autoajusta al tamaño que tiene el texto. Estas son, dijéramos, las formas automáticas y luego podemos hacerlo de forma manual. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues cogiendo el cursor y situándonos entre una columna y otra. En la separación entre, en este caso, la E y la F, justo en la línea divisoria, fijaos que el cursor se convierte en una barra apuntando con dos flechas hacia los exteriores. Pues en ese momento yo puedo hacer clic y arrastrar el ancho de la columna tanto como yo necesite. Lo puedo hacer más pequeño o mucho más grande. ¿Vale? Esa es la forma manual de ajustar el ancho de la celda. También podemos hacer el autoajustar el ancho de la celda poniéndonos entre una celda y una columna y otra, como hemos hecho anteriormente, y en vez de pinchar y arrastrar, en este caso si hacemos doble clic, se autoajustará de forma automática. Por lo tanto, por un lado podemos usar los menús de formato de celda o por otro podemos hacer el ajuste manual usando los divisores de columna. Así lo que hemos hecho es ajustar el ancho, pero por otro lado podría interesarnos ajustar también el alto, ¿vale? Pues va a ser la misma operación. En este caso el alto va a ser alto de fila. Si nos vamos al menú celdas, formato, antes hemos usado los menús de ancho de columna y ahora usaremos alto de fila, ¿vale? Yo puedo usar alto de fila, darle un valor determinado y ese alto se producirá en la fila que yo tengo el texto escrito. También tengo la opción de autoajustar alto de fila, aquí la tenemos, en el menú celdas formato, autoajustar alto de fila, que se ajustará al tamaño del texto que tenga escrito.
Como hemos visto, tenemos el apartado del menú y también tenemos el apartado del ajuste manual. En este caso, si nos ponemos en el separador de una fila y otra, aquí justamente, se nos pone el cursor con la barra negra y las flechas apuntando hacia arriba y hacia abajo, y si pincho y arrastro, haré la fila tan alta como necesite ajustar. Sin embargo, si hago doble clic estando en el separador de filas, se me autoajustará el alto de fila. Estas acciones, ya sean a través del menú o ya sea a través de ajuste manual, son muy utilizadas, ya que para hacer un formato de hoja en Excel deberemos constantemente ajustar tanto ancho como alto de filas.